procesión. Bendecid al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído, y yo me resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que tiraban mi palo. No me tapé el rostro ante ultraje ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlaban de mí, hacen mueca meneando la cabeza. Acudí al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo.
Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, haciéndose como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue al sumo sacerdote y le propuso: ¿Cuánto me dan si le entrego a Jesús? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron la instrucción de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle unos a otros: ¿soy yo? ¿Acaso? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar el Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Jesús el que iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús se fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿no han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo la tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas y uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. Al traidor les habían dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, deténganme. Después se acercó a Jesús y le dijo: te saludo, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él lo agarró la espada y la desenvainó, y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda la espada. Quien usa espada, a espada muere. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente:
¿Han salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que estaba escrito en los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían, finalmente comparecieron 2 declarando: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: No tiene nada que responder. ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, a que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigo? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él se negó delante de todos diciendo: No sé qué quiere decir. Y al salir al portal lo vio otra vez y dijo que estaba allí. Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Pero poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: Seguro tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la cena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato y al gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores diciendo:
he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: No es lícito echarla en la arca de las ofrendas, porque son precios de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ello el campo del alfarero para cementerio de forrateros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ello el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. y mientras le acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quiere ustedes que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabían que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaban sentados en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente de que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren ustedes que le pongan en libertad? Ellos dijeron. A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Crucifícalo. Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte. Crucifícalo. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó la mano en presencia del pueblo, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, trenzando una corona de espina, se la ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando entre él las rodillas, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza, y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron la ropa y lo llevaron a crucificar.
A la tarde, al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suerte y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban diciendo y meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes y los letrados y los senadores se burlaban también, diciendo: A otro ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz, y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron también sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabachthani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: Déjalo a ver si viene Elías a salvarnos. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló su espíritu. De rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló. Los arcos se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entregaron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al verlo, el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente, este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos a aquella que había seguido a Jesús desde Galilea para atenderle, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, la madre también de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado
en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentada enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron al grupo del sumo sacerdote y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos y roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. El último engaño sería peor que el primero. Pilato contestó: ahí tienen ustedes la guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Texto extenso, largo, pero con un contenido significativo. Interesante, amigos, amigas, que la palabra de Dios del texto del profeta Isaías nos presenta al Mesías contrario a la mentalidad de Israel, que esperaba al Mesías poderoso y triunfador, y sin embargo él presenta al Mesías humilde, servicial, que entrega su vida, pero sobre todo identificado porque está a favor y al servicio de los que más sufren, de los más débiles, y de poner a aquellos que ponen la confianza en Dios, porque él también tenía puesta toda su confianza y su esperanza en Dios, de que le salvaría, de que no quedaría, digamos, olvidado, de que no vencería la muerte, sino la resurrección. Y por eso el texto de Pablo lo identifica de la misma manera, texto que hemos escuchado de los Filipenses, que es el Mesías que defiende al débil, que defiende al pobre. Quizás en las condiciones en las que estamos viviendo estos días especiales y particulares, hasta ahí también, cuando uno escucha, incluso en países desarrollados, que no han podido con rapidez y prestancia tener a tiempo, por ejemplo, los test para hacer las pruebas del coronavirus. Primero entonces a los políticos y por supuesto también a los sanitarios y demás, y después a lo que se pueda. Igual aquí ha ido pasando poco a poco también la misma situación. Pues Jesús da esa prueba y esa muestra de que está al lado de los débiles y de los que sufren. Y esa es la manera, digamos, de Pablo de presentar las características del Mesías Salvador. Y así pasamos al Santo Evangelio, que este año hemos leído el texto de Mateo, y entonces primero encontramos unos elementos que Mateo señala. Primero narra la traición, o recuerda la traición de Judas, recuerda también el texto de la institución de la Eucaristía, y luego entonces vamos encontrando los elementos propios de la pasión. Y hay una especie de contrastes entre Jesús y los que le adversan, entre Jesús y sus enemigos. Y esos contrastes fundamentales: por un lado, Jesús expresa el amor, y el amor hasta los enemigos, mientras tanto que los enemigos de Jesús, el odio. Jesús, por un lado, expresa la paciencia, la calma, aun en medio de la tensión y la dificultad que sabe que le espera, y sin embargo los enemigos pues profieren violencia
ante el silencio de Jesús, los gritos. Escuchamos como luego el texto dice: ¿y a quién quiere que le soltemos? Y gritaban entonces a Barrabás. ¿Y qué has hecho de mal? Y entonces ha blasfemado. Y luego entonces agregan: crucifícalo.